Shalom, queridos hermanos, la paz del Señor esté con todos. Jeremías capítulo 33, hay una palabra del Señor muy conocida por todos, no por eso deja de ser palabra del Señor, ¿no? Vamos a estar tocando Jeremías 33, los primeros versículos, donde realmente Dios nos está marcando algo muy importante. 33 del 1 al 3. La lectura de la palabra del Señor es una cita muy conocida. Empezamos a leer, muchos lo van a recordar. La lectura dice así: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre bueno, necesitamos mucho más de ti. Siempre envías tu palabra para bendecirnos a través de ella. Señor, a pesar de tantas situaciones que no entendemos, pero qué gloria saber que nos amas y por lo tanto nos hablas. Permite que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender adecuadamente, de una forma cabal, esta santa, bendita, gloriosa y maravillosa palabra. Juntos, Padre, te daremos toda la gloria y la honra como corresponde y como tu Santo Espíritu está marcándonos. Señor, con todo nuestro corazón lo agradecemos por tu nombre santo, por tu nombre Jesucristo. Amén. Detalles de la vida del profeta Jeremías en su tiempo. Jeremías fue uno de los últimos profetas que estuvo hablando de parte de Dios a toda la comunidad de ese entonces. Recordamos que la ciudad de Jerusalén fue arrasada en una conquista terrible de las fuerzas de Nabucodonosor. Uno puede encontrar en este libro las profecías pertinentes a esa derrota militar y también la vuelta al cautiverio de los israelitas. Lo interesante es, también el Espíritu Santo proveyó la palabra de consolación, la palabra adecuada que alumbra para entender cualquier circunstancia, aún en el exilio. De Jeremías, las porciones más conocidas son precisamente esta que estamos tocando, como la de aquel versículo donde Dios expresa: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos para darles un fin mucho más glorioso del que esperan. Qué interesante es. Dios, como también se presenta aquí en esta pequeña lectura, de una gran porción que se desarrolla en todo el contexto de lo que sigue en este hermoso capítulo. Acá dice así, en el versículo 2, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Es como la firma de quién escribe esto. Y lo interesante, no sé si conoces algún otro Dios creador de una tierra habitable. La Biblia no lo menciona, simplemente menciona en sentido plural todo lo que puedo identificar como Dios o dioses. Sin duda, son falsos. Porque hay un solo Dios, un solo creador. Y no sé los planes de Dios, excepto lo que revela la Escritura, pero Dios tiene un interés muy especial en nuestra tierra, en el mundo que conocimos. Y aquí refresca la idea para muchos. Y dice, el que hizo la tierra. Jehová, el que formó la tierra y la formó para afirmarla.
Es una muestra de lo que Dios continuamente realiza a favor de aquellos que realmente lo buscan de corazón y han encontrado la gracia necesaria para cultivar una mejor relación textualmente con el Creador. Dios nunca tiene el hábito de dejar las cosas. Si empezó algo, Él lo termina. Y en el caso de la tierra, textualmente, la palabra nos dice, el que hizo la tierra y la formó para afirmarla. Dios sostiene a la tierra. La Biblia revela los escudos defensivos de la tierra está porque Dios colocó defensa que para nosotros será invisible. Entonces, frente a cualquier noticia de los sabios también de hoy, que probablemente la Tierra sea destruida por el choque de algún meteorito que choca contra ella, para pulverizarla, para desintegrarla. Tengo esta palabra, escrita por Dios, dicha por Dios y sostenida por Dios. Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. En nuestras Biblias, versionadas al español, al idioma que podemos decir materno, aparece este nombre Jehová. En otras Biblias, también en nuestro idioma español, aparece la palabra Yahweh o Yahvé. Tienen las mismas consonantes. El tetragrama judío solo tiene 4 letras. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como Y, la W. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Y, W y H, que se repite. Uno pone en intercalado una H entre la Y y la W y terminan con H. Y usan las consonantes de palabras que el vocablo hebreo también utiliza. Se describe a Dios como el Yahweh, nosotros como Jehová o como Dios. Ellos utilizan muchas expresiones para dirigirse a Dios. Una de ellas es Elohim, del cual sale la palabra Eloha Israel, el Dios de Israel. Se sacan las vocales de Eloha, E, O, A, sale Jehová. ¿Me va siguiendo? Y así también algunos dicen no, vamos a usar la primera y la segunda vocal. De ahí está el origen de los dos nombres, Jehová o Yahweh. Pero lo cierto es, aquí nos dice, fue el que creó, el que sostiene la tierra para afirmarla. ¿Afirmarla de qué? Tantos misterios en la vida, este es uno de ellos. Pero lo cierto es, la tierra funciona porque Dios la sostiene. Pero en lo particular, haciendo más entendible esta porción por la cual ya sabemos, la dijo Dios. Afirma Dios lo que dice, sostiene Dios lo que dice. Y para los habitantes de esa tierra va la segunda expresión divina. La primera es, tengan completa seguridad que la tierra yo la hice y yo la sostengo. Ahora,
El segundo punto es para la vida que está en la tierra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué sabemos de Dios? Un poco y nada. Y si no tenemos el hábito de recurrir a su presencia para hablar con Él y también escudriñar las Escrituras, tal cual Jesús nos ordenó, menos. Aún estudiándola, aún invirtiendo tiempo para hablar con Él y hacer ejercicios espirituales como el ayuno. Todavía con nuestra limitada capacidad de ver, no vamos a entender adecuadamente a Dios, su creación y lo que Él quiere que hagamos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ni lo pequeño de Dios entendemos, pero Dios siempre va más allá de lo que nosotros siquiera imaginamos. Grandes y ocultas que tú no conoces. El salmista David expresó con la palabra clamor: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el Nuevo Testamento encontramos el uso de la palabra clamor, o como David, el siervo que clama, en Juan el Bautista. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino al Señor. Usando las palabras proféticas de Isaías, allí registradas en el capítulo 40. Este nuevo profeta, aquel que después de el tiempo que se conoce como el silencio de Dios, Juan el Bautista, llega a ser aquel que en la guía del Espíritu Santo está otra vez poniendo en vigencia el ministerio profético. Profetizar es hablar el nombre de Dios y revelar lo que no se conoce, aunque parezca insólito la profecía. Dios revela el futuro proféticamente en el presente de cada quien. También hoy, el ministerio profético es avalado y sostenido por Dios. Y en este tiempo allí a Jeremías. A Jeremías se le hizo entender que desde el vientre de su madre Dios lo escogió y lo puso por profeta a las naciones. Y habla a todas las naciones, pero en forma especial habla a su nación, a Israel. Cuando uno estudia los tiempos proféticos o las dispensaciones, uno puede ver el desarrollo después de la Torre de Babel de todas las naciones conocidas y civilizaciones o culturas pasadas. Entonces Dios también se escoge de su amigo Abraham y su descendencia una nación para él. Ese es el secreto. A todos se forman y hacen conforme sus caprichos y deseos, sean buenos o malos. Dios da cátedra de formar también una nación para él, que es y será, como en el pasado ha sido, nación santa. ¿Por qué? Porque precisamente cada integrante de esta nación escogida por Dios debe ser santo. La orden a los israelitas expresada allí en Levítico, donde está todo el ritual mosaico. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y para andar en esos caminos de santidad, para seguir perteneciendo a esta nación de Dios. Qué interesante la propuesta de Dios. Dios sabe que somos ignorantes. Dios sabe
que lo necesitamos. Dios entiende las debilidades, entiende nuestros sentimientos, entiende lo que somos y nos ofrece cómo solucionar todo lo que nosotros necesitamos solucionar. Y una de ellas es nuestro conocimiento de Él. Ya es la segunda vez, dice aquí, que la palabra de Dios vino sobre Jeremías estando él preso en el patio de la cárcel. Pero también es la segunda vez que está marcando esta realidad. El hombre sin Dios es nada. Y por lo tanto no entiende nada de cómo debería entender. No solamente en los asuntos de Dios, también en todo lo referente a lo que es para su paz y para su bienestar en su paso por la vida en la tierra. Porque Dios nos ha provisto de un alma eterna. Y el alma eterna o va a vivir con Él para siempre o vive alejado de su presencia eternamente también. La decisión la tomamos en vida. No se alabe el sabio en su sabiduría, el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza. Quiere un motivo para alabarse. Alábese en entenderme y en conocerme, porque yo soy Jehová. Yo soy Dios, como acá lo está ampliando al concepto. Yo soy el que formó la tierra, el que creó la tierra, y soy aquel que afirma lo siguiente: no la construí por construirla. Hay propósitos divinos y nobles para la tierra y para los que habitan en la tierra. Pero si yo quiero entender algo de ese propósito, claramente la palabra, así en forma expresada sencillamente, para que cualquiera que la oyere la entienda. Clama a mí, yo te responderé. Dios siempre oye nuestras oraciones. No desecha ninguna oración de aquellos que estamos cerca y de los que todavía están lejos. Pero si alzamos la voz para clamar, concepto fuerte de la oración. Oración expresada en clamor, como el siervo por las aguas, como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, para que la gente se prepare al oír la advertencia que la salvación ha llegado, que el reino de Dios no es un cuentito heredado de la infancia con color a misticismo o una simple leyenda de las tantas que hay en el mundo. Es la realidad que el hombre debe encontrarse con su Creador y entender que Dios siempre lo oye, siempre lo va a oír. Y como resultado de eso, siempre te va a contestar, siempre te va a enseñar y siempre te va a revelar. Una antigua canción que solíamos cantar, me acuerdo de mi niñez. Aún más, Dios quiere obrar aún más. Cosas benditas quiere derramar. Nuevas revelaciones quiere dar. Y nuevas victorias también quiere alcanzar. Gloria rima con victoria. Y no hay gloria a menos que la busque. Y no con una oración sencilla, como el patriarca Jacob. No te dejaré si no me bendices. Y luchó, clamando con desesperación: necesito de ti, necesito de tu bendición. Y guerreó tanto con aquel ángel de Jehová, que no es otro sino el mismo Jesús antes de su encarnación. Y dice, pudo más que el ángel. La desesperación por obtener la bendición de Dios.
Y dice la escritura que el ángel hizo un milagro, le tocó el muslo de una de sus piernas y se averió. Allí dejó su lucha Jacob, porque entendió que más allá de la perspectiva de vencerlo, Dios sabe qué tiene que hacer para que realmente nuestro clamor salga con la fuerza que tiene que salir, como en este incidente que lo encontramos en Génesis. Y mira la bendición que le dio. Mira, Jacob, has clamado luchando contra Dios. No vale la lucha, pero sí vale tu clamor. No te vas a llamar más Jacob. Ahora tu nombre será Israel. Jacob significa el que roba, el que suplanta. Significa el mentiroso, el engañador, el aprovechador. No me sirve ese nombre y no me sirve esa vida, dice Dios. No solamente le cambió el nombre por Israel, que significa príncipe de Dios. Le cambió la vida. Y mira tú, la historia de Jacob hasta que Dios en este momento le cambia su nombre y de allí en adelante. Lo interesante es, el Nuevo Testamento nos enseña Dios no es Dios de muertos, sino de gente que vive. Y vamos a entender qué significa el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Integrantes de la nación que se estaba formando en la guía y en las perspectivas divinas para esta tierra. La Biblia está marcando claramente hasta el nacimiento de Jesús, cómo Él se proveyó de una línea santa. Y muchos de los que están en esa lista no eran santos cuando Dios los llamó, pero Dios los transformó. Dios les enseñó la manera en que se debe vivir para honrar a este llamado, para honrar a Dios y a la palabra de Dios. Entonces uno puede descubrir esa relación de intimidad con Él si realmente hablamos con Él, si realmente recibimos su enseñanza y sus benditas y maravillosas revelaciones. Lejos de Dios solo hay confusión o sincretismo. Hay gente que dice, yo no creo en los asuntos espirituales, pero tiene miedo de los demonios, tiene miedo de los trabajos de los hechiceros, curanderos o las religiones así ligadas con Satanás, pero ellos, sin saber lo que dicen, no creo en lo espiritual. Satanás trabaja en el mundo espiritual. Y cuando más se ignora de él, mejor para él. Pero nosotros sabemos que también Satanás está limitado en su accionar y a menos que Dios se lo permita, no puede avanzar mucho más como él quisiera. Sobre cada vida, sobre cada vida humana, sobre todos los que tienen aliento de vida, de forma especial con los hombres y las mujeres. También se las ingenia para meterse dentro de algunos animales. Pero es otro tema. El mundo espiritual de las tinieblas es terrible. Es mejor estar en el mundo espiritual de la luz de Cristo y entender que en este reino Dios ha puesto la gloria. ¿Recuerdas con qué rima gloria? Para obtener de lo que sea la victoria que necesitamos. En los tiempos de Jeremías, Jeremías supo pervivir por la palabra de Dios. Aun cuando su emoción llegó a lo máximo. Dentro de las enfermedades modernas entendemos el surmenage, la explosión de los sentimientos y que nos saca de la quietud, de la paz.
desestabiliza, quería decir. Perturba la paz. Y algunos necesitan medicación y necesitan mucho reposo para recuperar sus energías. Vaya que el diablo sabe el tema de pretender robarnos la paz. Pero si yo estoy con la luz de Cristo y esa luz brilla en mí, identifico siempre las estrategias y tácticas como todos los frentes que me presenta el maligno. ¿Cómo? Precisamente como nos está enseñando Dios, clamando en su presencia. No desesperes, corre a la presencia de Dios. Clama en la presencia de Dios por lo que te parece que te va a hundir, por lo que parece que te va a matar. Clama a mí y yo te responderé. Sigue diciendo tu Dios, mi Dios, nuestro Dios. Clama a mí y yo te responderé. Necesitamos orar, necesitamos interceder, necesitamos agradecer, pero también necesitamos clamar en la presencia de Dios por todo lo que quiere robarnos la bendita, gloriosa y santa paz. Por todo lo que no nos deja brillar para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Para tener los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Para ser sabios y entendidos en las cuestiones del paso del tiempo y reconocer lo que Dios nos envía para nuestra paz. Porque sigue siendo también reproche de Dios a la gente que vive constantemente en problemas, tal cual lo marcó en su entrada triunfal en Jerusalén antes de la cruz. Si al menos conocieras el día de la visitación de Dios y lo que es para tu paz. Somos entendidos porque Dios nos da por su palabra el entendimiento para saber qué nos conviene. ¿Recordamos? Pablo menciona a los corintios, todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Recordamos? Dios no dejará que la magnitud de los problemas que tengo que enfrentar me aplasten. No. Dios sabe hasta dónde soportamos. Y si se me acaban las fuerzas, claramente Dios nos enseña. Recurramos a Él buscando nuevas fuerzas. A veces lo cantamos, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Aprendiendo a ver lo que Dios nos ha dado. Aprendiendo a tomar eso que vemos con la ayuda del Espíritu Santo. Aprendiendo a reaccionar a lo que Dios nos está marcando con hechos y nos hace entender qué cosa es su santa, bendita y maravillosa voluntad. En este camino, en el camino de Dios, nadie hace lo que bien le parece. Se hace solamente la buena voluntad de Dios que redunda precisamente para su gloria y para su honra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. ¿Qué fue lo último que aprendiste de una clase magistral, literalmente, de Dios para vos? Porque aunque te parezca extraño, Dios nos da clases personalizadas. ¿Qué fue lo que aprendiste? Lo que Dios te enseñó. Se usa mucho esta expresión en la sociedad donde vivimos. ¡Qué maleducado es el fulano! Cuando uno escucha una grosería o es blanco de toda forma de burlas y palabras que te pretenden desvalorizar.
cuando uno ve acciones violentas y por lo tanto muy malas. Se escucha esta expresión claramente. Qué mal educado. Entonces, lo mejor sería qué mal aprendido. Porque seguramente alguien le enseñó, le habló algo pertinente a los buenos modales, pertinente a las buenas acciones y pertinente a tener empatía con los demás. No lo aprendió. Y probablemente no sea mal educado, pero sí no lo aprendió. Es un mal aprendido. Como sea, es la frase que se usa en la sociedad donde vivimos. ¿Y será que Dios tiene hijos mal educados? Te puedo asegurar, ninguno. Todos los que somos hijos de Dios, Dios nos enseña a aprender. Dios nos enseña a entender. Y también nos enseña a asimilar. Y nos enseña que del buen tesoro de nuestro corazón sacamos buenas cosas, buenas palabras, buenos pensamientos. La palabra de Dios. Yo te enseñaré. Tal vez pueda decir, pastor, pero no recuerdo ninguna clase personalizada de parte de Dios como usted lo expresa. Entonces yo te pregunto, ¿estás clamando en la presencia de Dios para aprender de Dios? ¿O te dejas guiar, no sé, por la inercia? La inercia espiritual es similar a la inercia común. Cuando uno está viajando en un transporte público o en un transporte privado, inconscientemente el cuerpo se acomoda a los movimientos del viaje. Pero de repente hay una frenada brusca. Y el cuerpo tiende a irse adelante acompañando la frenada brusca. Eso es inercia. Te lleva, fuerza que te lleva inconscientemente a otro lugar del que ocupas momentáneamente. La inercia espiritual se da. Y mira, estoy en una familia cristiana que yo sé que no hablan mal, sé que no hacen malas acciones, yo sé esto, yo sé aquello, pero vos no lo haces. De repente alguno, como cualquier mortal, tiene un giro inesperado en la vida y la inercia te lleva también a esos problemas. Y ya parece que Dios no funciona. Parece que la fe de Dios no funciona. Parece que nada de lo espiritual del cielo funciona. Por fe andamos, hermanos y hermanas, no por vista. Yo sé en quién he creído, mencionó Pablo cuando escribe la carta a Timoteo. Y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. En un todo de acuerdo con la presentación de Dios en esta porción bíblica. Yo, Jehová, el que creó la tierra, que no la creó en vano, la creé para afirmarla, para sostenerla, para protegerla, para fructificarla. La historia bíblica desde el comienzo, desde el Génesis, está hablando que siempre, no solamente Satanás perturbó el obrar maravilloso de la gloria de Dios. El ser humano, aliado con Satanás, consciente o inconsciente, siempre fue en contra de los propósitos divinos. Por eso Dios está marcando esta realidad. Hay muchas naciones en el mundo, sí, pero también hay una nación divina que Dios hoy todavía la está formando. ¿Quieres entender lo espiritual del cielo? Es suficiente. También vas a entender lo espiritual de las tinieblas. Lejos de Dios, te confundes. Y vaya confusión que no te enseña nada de Dios, sino del mal y de las cosas que están en este mundo sin Dios. Yo te enseñaré. Qué interesante. Las materias de Dios. Cosas grandes
y ocultas. Hay muchos misterios en la Biblia. Los más conocidos, el misterio de la piedad como el misterio de iniquidad. Pero también está hablando del misterio de la iglesia. El misterio de la redención. Dios presenta su obra en Isaías como haré cosas extrañas. Lo de Dios es poco entendido fuera de su luz. Algunos ni siquiera saben la vigencia de los tiempos proféticos. Otros confunden porciones bíblicas como tal cuando Dios hizo el pacto con la humanidad después del diluvio. El hombre que derramare sangre humana, por el hombre su sangre será derramada. Dios no pudo haber dicho eso, pero lo dijo. Dios que dice no matarás, también se llama Jehová de los ejércitos. Y tiene anotado en su libro o en su registro espiritual las batallas de Jehová. El arca que en un tiempo representó su gloria, cuando alguien quiso evitar que se destruyera porque se caía de un vehículo que la transportaba a Jerusalén, dice la rueda del carro donde iba se topó con un pozo. El arca se caía y un joven tendió su mano para evitar que el arca se cayera. Está bien, el arca no se cayó, pero dice fuego salió del arca y lo mató. ¿Y en qué quedamos? ¿No es el Dios que dijo no matarás? Después todos los habitantes que en esa región donde llegó el arca vieron el arca se murieron. Parece un contrasentido. Aquel que dijo no matarás, mata. El ángel de Jehová, cuyo brazo hace valentías. El ángel de Jehová, la espada de Jehová, quien lo conoce derrotas. Historias bíblicas, un ángel de Jehová venció a 185,000 soldados que querían, fuera del tiempo de Dios, conquistar a Jerusalén. ¿Y por qué no hizo lo mismo con los caldeos, con estos comandados por Nabucodonosor? Hay que entender los tiempos de Dios. Y en esos tiempos entender las oportunidades que Dios otorga precisamente para salvación y para tomar victoria en su nombre todopoderoso. No es difícil de entender en la luz del Espíritu Santo. Lejos de Dios, es imposible entender. Confundo las enseñanzas, confundo los términos. Por eso yo necesito aprender también a clamar en la presencia de Dios. Dios mío, ten misericordia, que pueda entender esto que estoy sobrellevando y saber si tú estás conmigo. Y alguno diría, pero pastor, no diga eso, es dudar de Dios. Cada uno tiene una cabecita. Esa cabecita tiene cierta luz. Pero Dios quiere potenciar esa luz con la luz de su Santo Espíritu. Hay cosas que para vos no serán pecado, pero para otros sí. La forma de vida de las diversas comunidades en el mundo. Algunos comen cosas que otras sociedades no las comerían. Algunos realizan acciones que otras sociedades en el mismo mundo que vivimos las tienen por malas, por abominables, y que jamás en ese lugar se harían. Así está el mundo. Por algo es muy importante pertenecer en el lugar donde Dios ha permitido que se produzca nuestro nacimiento. Y si Él nos moviliza, vamos a ir más allá de nuestras fronteras, pero con la guía, con la bendición de Dios.
Y vamos a descubrir que si salimos de nuestra cultura, no es para culturizar a otros con nuestra manera de ser o de vivir y de ver las cosas. Si Dios nos manda fuera de las fronteras del lugar donde nacimos, hay un propósito. Dios nos ve aptos para seguir proclamando, así, proclamando su evangelio, su palabra y los ideales del reino de Dios. Clama a mí, te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No nos conocemos ni a nosotros mismos. No conocemos si estamos casados con la persona con quien los hemos casado. Parece exagerado, ¿no? De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Lo dijo Dios en su palabra. La concepción de la vida, la concepción de cómo debe funcionar el hogar. Pónete de acuerdo. Trabajen juntos, como el lenguaje bíblico enseña, para lo que contribuye a la paz y la decencia y la moral. Así bendecimos al mundo. Tu vida y la mía bendicen al mundo. Bendice la sociedad y bendice a la familia de donde hemos llegado. No todo el mundo está buscando a Dios como debe buscarlo. Algunos buscan a Dios donde Dios no está, ni estará. Pero sin embargo, el buen Dios da maravillosas visitas. Envía a sus ángeles para sostener el mundo en general y tu pequeño mundo. Yo permití la vida. Yo conozco tu formación, tanto intelectual como moral y espiritual. Yo te di la vida. Yo permití. Y yo estoy contigo todos los días hasta el fin. ¿Le crees a Dios? Bueno, hazlo parte de tus proyectos. No solo materiales y económicos, tus proyectos de vida. Avanza en el tiempo, tomando todo lo que Dios te envía para tu paz, para tu felicidad, para tu prosperidad. Y afina tu oído para oír su palabra. Abre tus ojos para ver en la palabra de Dios lo que te enseña Dios, también para tu paz, para tu bienestar y tu prosperidad. Comparte la palabra que Dios te dice. Lo que aprendiste. Hay muchísima gente lejos de Dios. Algunos descarriados del camino de Dios. Porque nunca clamaron en la presencia de Dios. Dios mío, no sé qué hacer. Me desespero porque no sé qué hacer en este asunto. Eso es clamar. Allí en ese clamor está la urgencia de tu deseo de salir de las tinieblas para vivir en la luz de Dios. Y si estás en la luz, en tu clamor está el deseo que Dios ve de seguir perteneciendo a la familia de Dios, de seguir de alguna manera siendo canales de bendición, trayendo de la luz de Dios, de la bendición del cielo, trayendo victoria sobre victoria, porque Dios siempre me da de su gloria. Dios no da su espíritu por medida, dice la Escritura. Pero si yo dejo de buscarle, si dejo de clamar en su presencia, no es que Dios no quiera darme.
no están las condiciones dadas para valorar, para guardar y hacer buen uso de esa dinamita espiritual que es el poder del Espíritu Santo de Dios, poder en la sangre del Cordero de Dios, poder para movernos y para evitar el llamado al silencio o el llamado diabólico para alejarme de la presencia de Dios, o el llamado a hacerle huelga de servicio a Dios y no obrar conforme a lo que Dios me ha revelado en mi búsqueda. Dios está presente y no está en silencio. Dios quiere seguir hablándome. Dios quiere hacer un equipo bendito, sublime y glorioso. Tú y Dios, Dios y tú. Y entonces uno entiende, es un equipo como claramente está descrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Precisamente Romanos capítulo 8, desde el versículo 28 en adelante. Repásalo y vas a descubrir que nada ni nadie te va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios nos bendice continuamente y quiere seguir bendiciéndonos. ¿Tú quieres ser bendecido por Dios? ¿Tú quieres decirle, sí, Señor, cuenta conmigo? Entonces repasa desde ya. ¿Cuánto clamas en la presencia del Señor? Hoy fue un día de clamor convocado por el pueblo evangélico, en forma especial la asociación donde estamos, la Unión Asamblea de Dios, para orar. Se va a hacer lo mismo en cada festividad patria. Orar para que la Argentina sea una patria redimida. Y si no le alcanza el tiempo, al menos que haya millones de argentinos que han encontrado el perdón, la paz y la bendición de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas para estar a solas con Él? El día tiene 24 horas. Escoge algún momento. El tiempo lo decides tú, en consonancia a lo que Dios te está marcando a modo de revelación. Así avanza la obra de Dios, sabiendo quién la sostiene, sabiendo algo del programa de Dios, programa bendito de redención para la humanidad, pero también programa bendito de Dios para cada uno de nosotros. Hay tiempo de Dios para todo. Vivamos esos tiempos. Y honremos a Dios glorificándole como realmente Dios espera ser glorificado. No quiero hablar más. Creo que sí, ya es suficiente. Ya habrás oído tantos mensajes y estudios bíblicos sobre cómo hablar con Dios. Pero mira, Jeremías necesitó, porque entendió la forma en que se había desviado esta nación escogida por Dios. Pero como está en formación, todavía sigue siendo nación escogida de Dios. La historia de Israel está llena de sufrimiento, de angustia, llanto y derrotas. Pero aún así todo, están presentes. Escuchas el himno que Israel tiene como himno nacional y ves la determinación de esta gente de vivir en libertad y en la tierra que Dios les concedió y con una esperanza de gloria. Bueno, es loable. Pero nosotros hoy somos el Israel espiritual que Dios está formando para unirnos en el programa de Dios
quiera Dios bendecirnos y que no sea similar en angustia, llanto y derrotas. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para que sea precisamente con las directivas preciosas y precisas de su Santo Espíritu para ser entendidos y avanzar de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va la calidad de tu cristianismo? Ora conmigo, si lo deseas. Y en esa oración, como Dios promete en esta hermosa porción bíblica, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso estás como estás. Dile, Señor, quiero conocer lo nuevo. Quiero conocer lo que tú tienes para mí. Quiero ser entendido de los tiempos que tú pensaste para mí. Y quiero aprender a llevar más gloria, más satisfacción a tu gran corazón de Dios, que me hace entendido en que me escogiste con propósitos nobles, maravillosos y eternos. Oramos. Papá querido, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida. Gracias con todo nuestro corazón, porque a pesar de, y podríamos decir tantas cosas, como por ejemplo el tiempo perdido, la salud perdida, los recursos perdidos, en algunos casos seres queridos perdidos, fracasos, angustias, depresiones y todo lo que tú ya conoces, Señor. Todavía permanezco en la fe. Todavía tengo esperanza. Y me doy cuenta, todavía tengo de tu amor que me asiste sosteniendo mi vida. Dios amado, rompe toda cadena invisible e espiritual que pretende atarme para que no corra a tu presencia y para que clame por esa liberación, para que clame por más victorias mediante la fe en ti. Para ti nada es imposible. Y nos diste la fe y en ella para nosotros entender que tampoco hay imposibles mediante la fe en el Dios de lo imposible. Nuevas son realizadas todas las cosas. Y si es necesario, cambia mi mente, cambia mi corazón, transfórmame. Misericordia, oh Dios, tú que eres compasivo, tú que eres con un corazón que podemos decir el corazón piadoso de Dios. Clamo ahora en tu presencia, sáname, libértame, Señor, para ser libre y en esa libertad aprender a decidir mucho más para acercarme a ti. Señor, gracias por cada oración respondida. Gracias por esta oración que estás respondiendo. Señor, tu Espíritu Santo hace realidad el pedido de cada quien que junto conmigo ahora está intercediendo y clamando en tu presencia. Sáname, límpiame. Todavía tu palabra sigue marcándonos que tú honrarás a los que te honran, pero también marca a los que te desprecian, serán tenidos en poco. Señor, tú eres el que sostiene esa vida de gloria, de honra y poder. Señor, nos bendice más allá de lo que entendemos. Y en nuestra presencia aquí clamando,
también clamamos por nuestros seres queridos. Rompe toda trampa del maligno, toda malicia espiritual del mundo de las tinieblas. Señor, tú has dado bendita palabra, eres el creador y sostienes también la vida de aquellos que están lejos de ti. Ayúdanos en nuestra ignorancia, Padre, a ser consecuentes con lo que decimos y entendemos, pero misericordia para que llegues con tu presencia y se consolide no solo el deseo, recibamos tu vida y se consolide esa nueva vida en tu santo, bendito y glorioso camino. Santo Dios, es tu Espíritu el que nos ayuda a reconocer esa santidad y es tu Espíritu el que nos acompaña continuamente para que de todo, Señor, veamos que también tú estás con nosotros, sigues estando con nosotros, precisamente para enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos hoy, pero que lo vamos a entender y lo vamos a conocer si permanecemos en tu reino bendito, santo, glorioso y eterno. Padre, te alabamos, te agradecemos desde ya, invocando tu Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Empecé saludándonos con la palabra hebrea de paz, Shalom. Terminó de la misma manera. Shalom. Nos vemos a la brevedad.